Buen día a todos. Bueno, vamos a realizar la práctica uno ahora sobre el tema de patrimonio, y esta práctica trata sobre la distribución de dividendos. Se nos menciona que la compañía Gama tiene su capital constituido de la siguiente forma. Se nos da el importe del capital social común y el capital social preferente. Y aquí está el importe del capital social total, que es la suma de ambos anteriores. Ahora bien, también se nos menciona que las acciones preferentes tienen estas características. Son acumulativas, participantes y tienen garantizado un dividendo del 3% por año de su capital. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el dividendo garantizado, el 3% por año de su capital, es que tienen un dividendo fijo, ¿verdad? Ese es uno de los privilegios que tienen las acciones preferentes, que tienen un dividendo fijo del 3% sobre su capital social preferente en este caso. Entonces, esta es la base por la cual se calculará ese importe del dividendo fijo de cada periodo. Que sean acumulativas significa que si en algún periodo, por alguna razón en específico, sea porque así lo decidieron dentro de la organización, o sea porque en ese periodo hubo pérdidas y no se distribuyeron dividendos, estos se acumularán y se le pagarán en periodos posteriores. Entonces, ese es otro de los privilegios y las características que tienen algunas eh, acciones preferentes, porque puede que no sean acumulativas, pero en este caso sí lo son. Y cualquier dividendo que no se pague en un periodo se acumula para el siguiente o para los posteriores. Que sea participante, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que primero tiene un importe fijo mínimo, que es este 3% que nos están mencionando acá. Pero ¿qué pasa si los accionistas comunes están ganando de dividendos o se les está distribuyendo dividendos superiores a este 3%? Bueno, quiere decir que a los dividendos preferentes se les tendrá que igualar ese porcentaje con los accionistas comunes, es decir, para equiparar esa distribución de dividendos y que no tengan ese beneficio adicional sobre los preferentes. Pues dicho de otro modo, podemos ver acá dentro de las anotaciones que una acción participante tiene un monto fijo establecido, pero también puede igualarse el porcentaje de dividendos que reciben los accionistas comunes. Esto cuando ellos están recibiendo más del mínimo establecido. Por otro lado, ¿verdad? Para aclarar, si el porcentaje que reciben los accionistas comunes es menor al, al mínimo establecido del dividendo garantizado, pues no sucede mayor cosa, a ellos se les sigue pagando su 3% establecido. Ahora bien, aquí se nos está mencionando también que la empresa tiene como política distribuir el 80% de las utilidades netas de cada periodo. Esto es una política que tienen. Puede la empresa decidir si distribuye el 100%, el 90%, el 50%, pero en este caso distribuyen el 80%. Entonces, de las utilidades netas de cada periodo, se multiplican por el 80% para saber cuánto es la utilidad que se va a distribuir realmente. Ahora bien, con base en esta información se nos pide que realicemos un cuadro indicando el monto de dividendos que recibiría cada tipo de acción, tanto las accionistas preferentes como los accionistas comunes. Entonces, para ir planteando los datos, lo primero que vamos a hacer es obtener la proporción o cómo se constituye de forma porcentual ese capital social total, donde el 96% de las acciones que hay en el capital social son comunes. Y hacemos esta relación dividiendo el capital social común entre el total. Y el 4%, en consecuencia, es eh, sobre los accionistas preferentes. Entonces, los accionistas preferentes dividido entre total nos da el importe del 4%, que es lo que se constituye en el capital social preferente. Estos montos nos van a ayudar más adelante. ¿Para qué? Para distribuir cualquier dividendo adicional sobre esta base, pero ya lo iremos viendo en la práctica. Ahora bien, por acá tenemos la información sobre las utilidades netas de los tres periodos, el 2019, 20 y 21, pero lo que se va a distribuir realmente es el 80%. Entonces, esas utilidades las multiplicamos por el 80%
para saber cuánto es la utilidad que se va a repartir. Y si queremos entender qué sucedió con el otro 20%, bueno, el otro 20% se fue a utilidades retenidas. Eso no se distribuyó. Ahora bien, para iniciar, para iniciar con el ejercicio, tenemos que calcular cuánto es el dividendo garantizado preferente, que habíamos conversado que es el 3% del capital social preferente. Eso es lo que tienen garantizado fijo en cada periodo. Entonces, capital social preferente por el 3% nos da el dividendo preferente garantizado. Ahora bien, hay que saber cuánto sería su equivalencia para los accionistas comunes. Es decir, si a los accionistas comunes se les reparte el 3% de dividendos, ¿cuánto significaría eso? Entonces, el capital social común por el 3% da la equivalencia de ese dividendo para los accionistas comunes. Esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque cuando las utilidades a distribuir sean mayores de esta suma, de la suma del garantizado preferente y el equivalente común, cuando haya utilidades mayores, en este caso, esa se va a distribuir adicional entre los accionistas preferentes y los accionistas comunes en partes equitativas. Entonces, ahora bien, ya podemos entender o ya pudimos entender de dónde provienen esos datos y ahora sí completar el cálculo de la distribución de dividendos. Como sabemos, a los accionistas preferentes les toca garantizado 6.750 y a los comunes en este caso el remanente, porque apenas hay 100.000 de utilidades a distribuir, entonces como ese importe es menor al equivalente común, entonces se le distribuye el remanente completo a, a los accionistas comunes, es decir, los 100.000 menos los 6.750 y así completamos la distribución de la utilidad neta del 2019 en este caso. ¿Qué pasa en el 2020? Vemos que las utilidades son bastante inferiores. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que a los accionistas preferentes no alcanza para pagarle el garantizado preferente. Entonces, vamos a pagarle o distribuirle los 5.000 en este caso. ¿Y qué pasa con los 1.750? Eso se van a acumular para pagársele posteriormente. Entonces, en este caso, en ese periodo no hay utilidades para distribuirle a los accionistas comunes, entonces solo se distribuyen esos 5.000 para los accionistas preferentes. En el 2021 sí ya sucede algo un poco diferente. Bueno, en primera instancia, a los accionistas preferentes se les paga su importe garantizado de 6.750. Se les paga el acumulado que tenían del año 2020 y ahora vamos a calcular si hay que pagarles un importe adicional a eso, pero por el momento son 8.500. ¿Cuál es el importe equivalente que le tocaría a los accionistas comunes? Ya lo habíamos calculado y son esos 162.000, pero como podemos ver, aún pagándoles el 3% a los preferentes y el 3% a los comunes, aún no completamos o no llegamos a distribuir el total de los 200.000. Entonces vamos a hacer un cálculo para ver si hay un remanente, es decir, si hay un sobrante, que ya vimos que lo hay, y cuánto le corresponde a cada uno. Entonces, tenemos por acá la distribución del 2021 donde se nos menciona, bueno, el preferente pendiente o acumulado que eran los 1.750 más el garantizado que tienen los accionistas preferentes del 3% más su equivalente son los 170 500 que ya distribuimos por acá. Es decir, que están sobrando 29.500. Esos 29.500 los tenemos que, que distribuir proporcionalmente tanto a los comunes como a los preferentes. Esto porque los accionistas preferentes tienen la particularidad de que sus acciones son participativas, entonces van a participar, valga la redundancia, en cualquier
remanente adicional o cualquier restante adicional. Entonces, para eso nos funcionaba el 96 y el 4% que calculamos anteriormente. ¿Por qué? Porque ese restante se va a multiplicar por 96% para los comunes y por 4% para los preferentes. Esto es para equiparar, equiparar, de acuerdo con la constitución del capital social, ese dividendo adicional. Entonces, teniendo estos datos, podemos distribuírselos a los accionistas preferentes, ese importe adicional de 1.180 y para los accionistas comunes, en este caso, perdón, los 28.320. Y la suma de ambos tiene que significar ya los 200.000 que hay de utilidades a distribuir. Y como vemos por acá, se cumplió con esa distribución de los 200.000.